Eh, Creo que se salió el doctor Velázquez, doctor Ah, Santibáñez. Gusta. Adelante, Oscar. Tu micrófono, Oscar. Se salió también Ah, el doctor Monroy. buenas tardes a todos, amigos, amigas, colegas. Bienvenidos al programa Tan Claro como el Agua. En unos momentos iniciaremos una interesante conversación con nuestro invitado sobre el agua en nuestros organismos. Esperemos que se incorporen con nosotros el doctor Oscar Monroy y el doctor Javier Velázquez. Oscar, bienvenido. Hola. Doctora Mónica, le agradezco su gentil presentación. Al doctor, al maestro Ya se conectó el doctor Alberto Lepe Velázquez. también, le agradezco sus finos atenciones siempre. Y una Adelante, mención Javier. también al doctor Hola, ¿qué Carlos tal? Muy Zamora, buenas tardes, que tengan tiene todos ustedes. Soy mucho Javier color. Velázquez Moctezuma. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión Vamos más a de comenzar con esta los presentación que conversatorios de Tan Claro como el Agua. y de mucha Creo que se nos está metiendo una señal del micrófono de Oscar, ya está bien. Bueno, como ustedes saben, la mayoría de los que están aquí seguramente han estado en emisiones anteriores. Estos conversatorios marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, y en estos conversatorios lo que hacemos es convocar a profesionales del agua de nuestra institución, de la Universidad Autónoma Metropolitana, o de otras instituciones del país y del extranjero, donde afortunadamente hay una playa de profesionales que están estudiando el agua desde diferentes perspectivas, en diferentes escenarios. Aquí hemos tenido las posibilidades de oír especialistas en tratamiento de aguas, de humedales, de oceanografía, de presas, etcétera, etcétera. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos un escenario del cual hemos platicado poco, ciertamente, pero que es de enorme interés porque es el agua en el organismo. Y para eso tenemos un profesional que le sabe al respecto y que nos da mucho gusto recibir aquí. Es nuestro compañero y amigo Enrique Mendieta, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Enrique, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Javier, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es siempre interesante el compartir estas ideas, sobre todo en un formato tan abierto, que nos permite el intercambio y la aproximación en estos procesos de divulgación de la ciencia, que son importantísimos en nuestro país. Qué bueno que pienses eso. Compartimos eso plenamente. Y le damos la bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Juan José, bienvenido. Eh, Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a nuestro invitado. Adelante. De la misma manera, damos la bienvenida al doctor Oscar Monroy, que ya está conectado y que seguramente se asomará por ahí al rato. Ahí está el doctor Oscar Monroy. Bueno, vamos a empezar este conversatorio y vamos a empezar como comúnmente empezamos, Enrique. Tenemos una audiencia donde hay profesionales del agua, público interesado, pero hay muchos estudiantes. Entonces, regularmente le pedimos a nuestros invitados que nos platiquen, que le platiquen a la audiencia cómo fue que el niño Enrique Mendieta fue tomando decisiones hasta ser el profesional que hoy es, ¿no? ¿Cómo Sí, fue que se fue gestando ese perfil profesional? Cuéntanos, por favor. claro que sí. Mira, yo ahora sí que desde chico me gustó mucho todo lo que está asociado con la vida, ¿no? La biología. Entonces, nunca pensé en otra cosa que no fuera biología en realidad, pero quizá
la decisión fundamental fue qué tipo de biología, porque la biología es amplísima. Entonces era o la biología tradicional en donde hablamos de plantas, animales, ecología, o era la biología más relacionada con los aspectos médicos, vamos a decir así, fisiológicos, bioquímicos de los seres vivos. Y ya hacia preparatoria, básicamente, me terminé orientando hacia esa parte. Eh, Debo mencionar que en este año la UAM cumple 50 años y yo cumplo 50 años con la UAM porque soy de la primera generación de la UAM. Ah, Fuimos de no me esos digas. fuimos de esos que nos aventamos a lo desconocido, a una universidad que comenzaba, a una unidad, déjenme platicarles ahí, Iztapalapa, donde no había calles, no había agua, compartíamos los primeros lugares con las vacas de los establos de alrededor que se asomaban a la biblioteca. Y bueno, pues así empecé. Yo empecé hablando de un área de concentración en ese entonces que se llamaba investigación biomédica, que finalmente nunca se concretó como un área de investigación, ya quedó siendo biología experimental. Entonces, pues yo soy biólogo con área de concentración en biología experimental. Y luego seguí en ese tono con la maestría en biología experimental, trabajando con cuestiones más bien reproductivas, pero en realidad en el fondo, pues seguía hablando yo de fisiología, de bioquímica, de biología molecular. Entonces, esa ha sido mi área de trabajo y mi área de, digamos, de aspectos docentes. Yo trabajo con cuestiones de bioquímica, con cuestiones de fisiología. Y bueno, después poco a poco fui evolucionando y me metí a algunas cuestiones de sustentabilidad. Entonces, por ahí del 2000, si mal no recuerdo, y el doctor Monroy lo recordará seguramente, estuve colaborando con un proyecto del manejo de agua en la Ciudad de México, en donde estaba también Oscar, estaba Antonina Galván y una serie de personas, ¿no? Y luego de ahí me fui sobre otras cuestiones relacionadas con el marco de sustentabilidad de la universidad con el PIASU y me metí con unas cuestiones de bioética. Entonces ahorita soy así como que si me preguntas exactamente qué hago, pues hago un montón de cosas medio disímbolas, ¿no? Porque incluso me interesan aspectos educativos. Estas cuestiones de divulgación, por ejemplo, para mí son muy, muy valiosas, más allá de la cuestión de dar clases propiamente, del conocimiento formal y sistematizado. Este conocimiento de primera mano, de diálogo, de tratar de buscar bajar esta información o este conocimiento, a algo que sea muy digerible, que sea muy interesante para los demás, es un aspecto que me llama mucho la atención. Entonces, bueno, así, resumiéndolo muy rápido, así llegué de ese niño, como dices tú, pues este profesional, este profesor, este divulgador, este interesado en muchos aspectos de la ciencia. Este, Del, este profesional polifacético. sí, que a Fíjate veces que incluso, ujú. Dime, dime. eh, recientemente nos invitaron a escribir algo sobre agua, cerebro y salud mental. Ujú, Y entonces a partir de ese ejercicio dijimos, tenemos que hablar en los conversatorios, tenemos que hablar del agua en el organismo, ¿no? claro. ¿Quién podrá hacer eso? Y entonces pensamos en el maestro Enrique Mendieta, o sea, en el que da clases, ¿no? Porque a lo largo de los años, y la UAM te lo ha reconocido, ha sido un maestro extraordinario, Ah, ¿no? muchas gracias, Ha muchas gracias. sido un formador de alumnos en la carrera de biología experimental y has tocado estos aspectos de, digamos, de la fisiología básica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, qué mejor que alguien con tu perfil y con tu experiencia que nos venga a platicar, ¿no? Veíamos en alguna parte que revisábamos que el cambio de 1 grado o de 2 grados en la temperatura hace estragos Sí. en el organismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no nos das un panorama general de lo que hace el agua en el organismo? Perfecto. Y iremos como cuando hablamos del sueño. ¿A poco sí es importante para el organismo? Pues mira, yo diría que ahora sí que como dice Vox Populi, somos 70% agua. Sí, Entonces, si nos y el quitas, cerebro
Y el cerebro es es, exactamente. Entonces, si nos quitas el agua, pues nos quitas a nosotros de alguna manera. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, está en relación con el agua. O porque se lleva bien, y lo voy a decir así, con el agua, o porque se lleva mal con el agua. A ver, ¿qué se lleva bien con el agua? Lo que comemos, lo que absorbemos, los carbohidratos, la glucosa, los aminoácidos, ¿sí? Son solubles en agua. Y nos los comemos no como un sólido, sino nos lo comemos como un soluto, o sea, como algo que está disuelto en agua. Y si lo vamos a absorber en el organismo, lo tenemos que absorber disuelto en agua. Si hablamos de iones, por ejemplo, y los iones son importantísimos, por ejemplo, para la conducción nerviosa, para la contracción muscular, para un montón de cosas. Pues los iones están disueltos en agua, los iones están hidratados, rodeados de agua, y no se mueven solitos, sino se mueven con el agua, y el agua se mueve con ellos. Entonces los dos están indisolublemente relacionados. En el otro lado, ¿qué no se lleva con el agua? Nuestras membranas biológicas que nos permiten establecer la identidad de nuestras células, o sea, qué es adentro y qué es afuera, lo hacen porque no se llevan bien, bueno, porque parcialmente no se llevan bien con el agua. Se llevan bien con el agua en lo que ven hacia afuera, pero hacia el interior de la membrana es un ambiente que llamamos hidrofóbico, un ambiente no polar que excluye al agua. Y eso le permite a una célula generar identidad con respecto al medio en el que está. Y además, si queremos meter, volvemos al punto de la glucosa o los iones o los aminoácidos a la célula, necesitamos mecanismos que los transporten a través de esta membrana. Y eso pues también tiene que ver con el agua. Y eso si hablamos a nivel celular, pero evidentemente, si yo tomo agua, como algo, lo absorbo en el intestino, lo tengo que mover y lo tengo que llevar a todas las células. Y lo muevo a todas las células ¿a través de qué? A través de un sistema que utiliza agua. Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema a través del cual distribuimos nutrientes, distribuimos oxígeno, distribuimos señales, finalmente es agua que se está moviendo y agua que se mueve bajo los mismos principios en los que se mueve el agua en una tubería. Hay presión, hay flujo, hay volumen, ¿sí? Hay densidad, hay lo que se llama el flujo laminar, o sea, cómo se mueve en un tubo. Sí, con una diferencia fundamental. Nuestros tubos se hacen chiquitos y se hacen grandotes, ¿verdad? Y los tubos de agua de la calle, pues son del mismo diámetro todo el tiempo. Pero además necesitan un sistema de bombeo. Tenemos un corazón que le permite estarlos moviendo. Entonces, todo lo que queremos distribuir, lo distribuimos a través de un sistema de tuberías en donde movemos agua, movemos soluciones acuosas. ¿Sí? Entonces, pues somos agua. Finalmente somos agua, tenemos agua dentro de las células, tenemos agua en el sistema circulatorio, tenemos agua en los tejidos y eso nos damos mucho cuenta fácilmente cuando nos deshidratamos, ¿verdad? Cómo nos encogemos, nos arrugamos, por ejemplo, si nos metemos al mar, ¿verdad? Nos arrugamos de los dedos, pues estamos perdiendo agua. En los tejidos también tenemos agua. Y evidentemente en los órganos, el cerebro, el hígado, todos tienen agua. Entonces, Entonces, somos agua. muy importante para que ingresen nutrientes al organismo y todo lo demás. Pero también a la salida, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo es esa eliminación, Enrique? Bueno, así como necesitamos el agua, necesitamos mantener un balance. Pensemos pues en cualquier sistema, incluso un sistema que no sea biológico. Si de repente metemos demasiada agua en el sistema, pues el sistema se hincha. Y al hincharse el sistema, la función de ese sistema se ve afectada. Por el otro lado, si perdemos mucha agua, sucede exactamente lo mismo. Entonces, el balance es muy importante. No tanta agua como para que estemos hinchados y no tan poquita agua como para que estemos deshidratados. Entonces, así como ganamos agua, debemos de perder agua, pero debemos establecer un balance muy importante ahí. ¿Por dónde perdemos agua? ¿Por dónde podemos perder agua? Bueno, podemos perder agua de una manera, podríamos llamarle medio inespecífica, sudando. Ahorita en esta época que estamos batiendo récords de temperatura, de calor, ¿sí? Pues tenemos que enfriarnos.
porque nosotros regulamos nuestra temperatura. Y si regulamos nuestra temperatura, entonces normalmente lo hacemos evaporando agua o haciendo perder agua. Y entonces ahí lo hacemos de tal manera que nos enfriamos. Esa es una manera medio inespecífica. Ahorita regreso quizá a ese punto. Pero tenemos un mecanismo muy específico de pérdida de agua, que es el sistema renal, es a través del riñón. Y ese lo utilizamos no solamente para perder agua, sino para poder sacar todas aquellas sustancias o aquellas moléculas que son tóxicas para nosotros y que son solubles en agua. Entonces, por ejemplo, muchos metabolitos, muchos productos de desecho que generamos como parte de nuestro metabolismo y son solubles en agua, así como metemos en la sangre lo que es bueno, ponemos en la sangre y lo distribuimos todo lo que es malo. Y entonces lo pasamos a través del riñón, lo filtramos a través del riñón y lo que queremos recuperar, porque necesitamos recuperar agua, necesitamos recuperar nutrientes, lo reabsorbemos en el mismo riñón y lo que no nos interesa lo sacamos junto con el agua. ¿Sí? Entonces, la orina es la forma de regular, vamos a decir así, el balance del agua. Y junto con el balance del agua, regulamos el balance de los electrolitos, de los iones, el sodio, el potasio, el calcio, y regulamos también la recuperación de nutrientes. ¿Sí? Entonces, este es un sistema en que tiramos lo que es soluble en agua. Lo que no es soluble en agua, pues lo tiramos a través del hígado y lo mandamos por la bilis, pero ese es otro mecanismo, otro sistema. ¿Y qué nos puedes decir de la respiración? Ah, bueno, claro. El agua no solamente es líquida, ¿verdad? El agua es vapor. Y entonces, en la atmósfera también tenemos agua. Agua en este caso, que fundamentalmente está en el estado gaseoso. Y entonces absorbemos junto con los gases agua gaseosa y eliminamos junto con los gases agua gaseosa. O sea, también es una forma de perder agua a través de la respiración. Entonces, perdemos agua por la respiración, perdemos agua por la piel y perdemos agua fundamentalmente por el riñón. Y bueno, tenemos otros, voy a decirlo así muy coloquialmente, tenemos otros agujeritos por los cuales también podemos perder agua de manera medio inespecífica, pero también por ahí se nos puede salir el agua, ¿no? Seguramente, seguramente. Oye, planteas de manera muy sencilla y muy clara este balance hídrico, este balance del agua que debe de haber en el organismo. Ujú. ¿Qué pasa cuando se pierde Bueno, el cuando se balance? pierde, claro. Cuando se pierde tenemos un serio problema de funcionamiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el cerebro, si tenemos deshidratado el cerebro, pues hacemos cortocircuito. O sea, todos los sistemas de conducción a través de los cuales pasamos la información, tomamos decisiones a nivel corteza, pero también operamos de manera automática. O sea, el latido cardíaco es automático, el tono muscular es automático, la respiración es automática. Sí, podemos controlarlo hasta cierto punto, pero en general es automático. Todo eso se ve afectado si perdemos agua. Y entonces, pues podemos de repente, por un estado de deshidratación fuerte, pues tener un paro cardiorrespiratorio y ahí quedamos. Así de fácil. Simplemente desenchufamos el sistema automático y ¡pum! Ajá. Nos apagamos. Y entonces necesitamos un mecanismo que nos diga, oye, cuidado, no tienes suficiente agua. Y ahí hay una parte muy interesante. En un aspecto, el sistema del agua tiene su propia detección. Arriba, en el sistema nervioso central, en el cerebro, tenemos sensores de agua, que es muy interesante porque no son sensores directamente de agua, sino que son sensores de presión. Así como tenemos un sistema circulatorio que tiene su presión, tenemos de repente una serie de líquidos locales cuya presión refleja la presión del sistema global. En el sistema nervioso central tenemos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es, digamos, la versión del sistema nervioso central de la sangre, de cómo mueve sus líquidos y cómo pone las cosas y todo. Y entonces también tiene una presión. Y la presión del sistema del líquido cefalorraquídeo
refleja la presión de todo el sistema, del sistema circulatorio global. Y entonces, por dentro, vamos a decir así, el líquido cefalorraquídeo, ejerce presión sobre las paredes de lo que sería el cerebro. Y entonces el cerebro tiene esos sensores de presión. Si perdemos agua, perdemos volumen. Si perdemos volumen, perdemos presión. La perdemos en el sistema completo y la perdemos en el sistema local del cerebro. Entonces, eso le dice al cerebro, ¿sabes qué? No tiene suficiente presión, no tiene suficiente agua. Entonces, eso activa un sistema que te dice, tienes sed, toma agua. ¿Sí? Y eso está centrado en un pedacito chiquitito. Hoy justamente en una clase de bacteriología molecular hablaba del hipotálamo. Y el hipotálamo es una partecita, una mirruñita de este tamaño del cerebro que hace cualquier cantidad de cosas. Controla la sed, Sí. controla el hambre, controla la reproducción, controla el metabolismo. Bueno, ese pedacito del cerebro, entre una de las muchas funciones que hace, es decirte, ¿sabes qué? Toma agua. No tienes presión, no tienes agua, tienes que reponerla. Y entonces eso ejerce un efecto conductual, ahora de todo el organismo, para buscar recuperar esa agua que te falta, vamos a decir así. Ajá. Ese sería un caso de De deshidratación. deshidratación, sí. ¿Existiría el caso contrario? Claro, ahí lo que podemos hacer es retener agua, retener un exceso de agua. La retención de agua es algo que relacionamos normalmente con un proceso que llamamos inflamación. El proceso inflamatorio es un proceso de defensa del organismo, ¿sí? Originalmente está diseñado para defendernos sobre todo de microorganismos, no tanto de virus, sino de microorganismos. Y lo que hace es que esos microorganismos nos pueden invadir, en caso muy extremo, la parte circulatoria, pero ese es ya muy extremo. Normalmente nos invaden los tejidos. No sé, me corto y pues ahí tengo una vía de entrada para los microorganismos, ¿no? Soy un proceso de infección. Mi sistema inmune tiene un mecanismo local, vamos a decir, a nivel de la piel, para actuar contra eso. Pero si la infección es fuerte, necesito reclutar a mi sistema de, digamos, inmune más pesado, que ya no es el local, sino es el que anda dando vueltas por ahí por todos lados. Y entonces tenemos que sacar a las células del sistema inmune, del sistema circulatorio, para que ataquen localmente a la invasión que tuvimos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Incrementamos la permeabilidad de los vasos sanguíneos. O sea, dejamos que el líquido se salga de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que junto con el líquido, digamos, es el daño colateral. Pero queremos que se salgan las células del sistema inmune. Y al dejar que se salgan las células del sistema inmune, se sale el agua de los vasos. Entonces ahora tenemos agua en los tejidos, ¿sí? Y tenemos el proceso inflamatorio en los tejidos. Entonces, esa agua en los tejidos es lo que vemos como pues, la bola, ¿no? La bola que se nos hace ahí, la roncha, por ejemplo, que se nos hace ahí. Y la reacción inflamatoria es la roncha caliente. Está todo rojo y está caliente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos peleando contra los bichos que nos invadieron. Pero lo que tenemos ahora es agua ahí. Ese es el mecanismo, digamos, normal de defensa. ¿Y qué debe de pasar? Que una vez que ya peleamos y ganamos, el agua se regrese, no se quede en el tejido. Es lo que Eso debería es. pasar normalmente, pero a veces no se regresa, a veces se Ah, queda. Y entonces ujú. tenemos una inflamación sistémica. Tenemos agua donde no debemos, tenemos agua, un exceso de agua en los tejidos. Y Eso eso es, pues, nos genera muchos problemas, ¿sí? claro. Muchísimos Entonces, problemas. deshidratación e inflamación son los extremos de estos, digamos. Pero Digamos son que sí. extremos, digamos, extremos, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros estamos diseñados para detectar cambios Sí, nosotros y, tenemos y sensores. sí, digamos que en los últimos 15 años como que se ha puesto de moda, toma agua, toma Ujú, agua. ujú.
toma agua cada rato y demás. Y muchísima gente dice, estoy de malas, tengo que tomar agua. Me duele la cabeza, me Tengo que duele la tomar. cabeza, tengo que tomar agua, ¿no? Ajá. No puedo dormir, tengo que tomar agua. Entonces, ¿es un mito o realmente el agua tiene que ver en todos estos procesos? Pues mira, es que tendríamos que ver si te duele la cabeza, pues ¿por qué te duele la cabeza? ¿No? Voy a irme a los extremos, como dices, ¿no? Pues te puede doler la cabeza porque tienes ahí un tumor y eso no tiene nada que ver con la deshidratación y el manejo del agua. Te puede tener la cabeza porque tienes migraña Ajá, y en el sentido estricto de la palabra, pues la migraña no tiene nada que ver con el agua, tiene que ver con pues, cómo manejas tus estímulos nerviosos, ¿no? Y cómo respondes a señales como luz o como ruido. Pero sí, efectivamente, te puede doler el agua porque tienes un desbalance electrolítico. Perdón, te puede doler la cabeza, no el agua. Porque tienes un desbalance electrolítico. Y entonces, sí te falta agua, pero aguas, también te faltan electrolitos, ¿sí? Y entonces, si haces ejercicio y sudas mucho, pues sí, está bien el agua, pero ¿cómo compensas la pérdida de los iones? Pues lo que tienes que claro, hacer es tomar electrolitos, sodio, potasio, cloruro. ¿Sí? Y eso es lo que te recupera. Recuperas el agua, pero recuperas todos los iones que necesitas para una eficiente, digamos, función muscular y eficiente función neural. Entonces, no te puedo decir que es un mito, pero yo diría que primero tenemos que ver exactamente por qué. Ahora, evidentemente, perdemos agua. Ya habíamos dicho que normalmente perdemos agua. Entonces, esa agua que perdemos la tenemos que recuperar. Y claro, entonces ahí lo que se dice, ¿verdad? En términos generales, es que con alrededor de 2 litros de agua al día, recuperas el agua que estás perdiendo en términos de orina o en términos de sudor o en términos de los procesos metabólicos. Pero bueno, es que también depende cuánta agua estás perdiendo. Por ejemplo, ¿qué tal si pierdes agua porque lo que estás haciendo es que el riñón tire más agua de la que debería tirar y estás tomando diuréticos, ¿no? ¿Qué hacen los diuréticos? Bueno, la diuresis es la eliminación de agua por orina, bueno, la producción de orina. Entonces, si tomas un diurético, pues ¿qué vas a hacer? Vas a tirar más agua de la que deberías de tirar en un mecanismo normal. ¿Por qué te dan diuréticos? Bueno, porque a lo mejor tu presión es elevada. Entonces, si tienes una presión elevada, normalmente está asociado con un volumen mayor de agua que estás tratando de mover. Y aun cuando no estuviera muy relacionado con un volumen mayor de agua, si bajas el volumen de agua, como en una bomba normal en tu casa, pues le puedes bajar un poquito a la presión para bombear un volumen menor de agua. Entonces, toma diuréticos, alguien que tiene una presión elevada, ¿para qué? Le tiras agua, bajas el volumen de agua y bajas la presión. claro, claro. Entonces ahí, por ejemplo, necesitas tomar el agua o recuperar el agua que estás tirando con el diurético, porque estás moviendo el equilibrio. Porque Muy nosotros bien, trabajamos básicamente por equilibrios. claro. Muy bien. Estamos platicando con el maestro Enrique Mendieta Márquez. Estamos platicando de el agua en tu organismo. Y el maestro Mendieta es del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Enrique, hemos llegado a la mitad de esta emisión y aquí es cuando abrimos la intervención a nuestra audiencia. Entonces, si estás de acuerdo, podemos dar paso a comentarios y preguntas de nuestra audiencia. ¿Estarías de Adelante, acuerdo? por favor. Claro. Bien, gracias a nuestra audiencia por ser tan participativa. Y empezamos con Zdaka Sedek. Dice, entonces somos un pequeño ciclo de agua que forma parte de un ciclo mayor, el ciclo del agua en el planeta. Siendo así, el agua no la metabolizamos, nos constituye. Creo que es un argumento más a favor de una visión del agua como un derecho humano fundamental.
Me ¿Qué le parece muy contestamos? interesante, me parece muy interesante la visión. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo quiero ampliar. Estamos pensando en nosotros. Todos los seres vivos somos eso. Todos los animales, todas las plantas, todos los microorganismos. Todos somos parte de ese gran ciclo del agua, ¿sí? Claro, Nosotros manejamos de una manera el agua, pero por ejemplo las plantas las manejan de otra. Las plantas no pueden irse a buscar el agua en otro lado, ¿no? Están plantadas en un lugar y su manejo de agua tiene que ser mucho más eficiente, por ejemplo. Entonces, sí, sí, efectivamente, estamos metidos en un gran ciclo y tenemos la necesidad de tener el agua. Y por supuesto, como seres humanos, como derecho, tenemos un derecho a tener acceso a un agua en cantidad y calidad suficiente. muy bien. Entonces estamos de acuerdo todos en el derecho humano al agua, pero tenemos que observar, digamos, el derecho de los animales y el derecho de los vegetales de Claro, tener agua en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? claro, por supuesto. Carla Martínez nos dice, ¿existe alguna afectación si tomo con- ha de ser constantemente agua fría? ¿Qué tan bueno o malo es tomar más agua de la que deberíamos? Ok, voy a ir por la segunda parte. Eh, en, cambiando un poquito la visión, en los aspectos de toxicología, o sea, cuando hablamos de venenos, Ajá, decimos así muy coloquialmente que el problema a lo mejor no es la sustancia, sino es la cantidad. O sea, si tomamos un veneno en una cantidad pequeña, incluso podemos hacernos inmunes al veneno. Con el agua tenemos una situación semejante. ¿Cuánta agua debemos de tomar? Pues la que necesitamos. Si tomamos más agua de la que necesitamos, pues el agua es tóxica por cantidad, aunque molecularmente, vamos a decir así, no haga daño, por la cantidad de agua que estamos metiendo, resulta un aspecto tóxico. Recordemos estas prácticas muy reprobables de torturas con agua, ¿no? Toma agua, toma agua, toma agua, ¿y qué va a pasar? Te voy a acabar reventando por dentro, porque claro. no puedes manejar el agua. En Y- cuanto a lo del agua fría o el agua caliente, bueno, yo creo que esa es más una cuestión de sensación, ¿no? Si el agua está muy, bueno, ¿qué es un agua muy fría, ¿no? Por ejemplo, si en esta temporada de calor, pues yo le pongo hielo al agua, pues voy a sentir rico, ¿no? Y además, ¿cuánto voy a estar bajando la temperatura? Claro, si bajo demasiado la temperatura del agua, pues para empezar ya no estoy tomando agua, estaría tomando hielo. Ajá, Entonces, ya como que incluso es una cuestión más de confort. Y lo del agua caliente, pues volvemos a lo de los cafés o los tés o las infusiones. Pues la tomo caliente, pero no como para quemarme. claro. Entonces, realmente es una cuestión ahí más de percepción, creo yo, que de daño en cuanto a la Muy bien, temperatura. muy bien. Joseph Canto dice, ¿hay alguna razón en específico por la que se formen los cálculos renales? Sí, es un problema de solubilidad, ¿sí? Eh, cuando una sustancia se disuelve en agua, tiene un límite de cuánto se puede disolver. Podemos ver el proceso de solubilización como que estoy metiendo la otra sustancia entre el agua. O sea, el agua tiene su propia estructura, forma unos puentes de hidrógeno. Cuando meto los solutos, esto que quiero yo disolver, tengo que romper los puentes de hidrógeno y dependiendo del tipo de sustancia que yo meta, o lo sustituyo con lo que estoy metiendo, por ejemplo, en el caso de la glucosa, o rodeo lo que estoy metiendo de agua, por ejemplo, con los iones, como había platicado hace un ratito. Entonces, eso ocupa un lugar, ¿sí? Y entonces el agua solamente puede acomodar una cierta cantidad de sustancias dentro de sus espacios, valga la expresión. Tiene sus límites de solubilidad. Si trato de meter más, el agua se va a reorganizar sobre sí misma y va a sacar a lo que quiero disolver.
y entonces lo que quiero disolver se va a precipitar. Voy a tener lo que llamo una solución saturada o sobresaturada, ¿sí? Entonces, hay un límite de lo que yo puedo disolver para cada sustancia. Si es muy soluble en agua, se disuelve mucho. Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, se disuelve muchísimo en agua. Puedo meter mucha sal antes de saturarlo. Pero, no sé, una proteína, por ejemplo, que es un soluto también, pero es mucho más grande, jalaría mucha agua. Entonces puedo meter poquitas proteínas. Entonces, no sé, albúmina, una proteína mediana, ni muy grande ni muy chica. Si yo llego a alrededor de unos 60, 70 gramos por litro, ¡pum! Ya se precipita. Entonces, cada sustancia tiene cierta capacidad para ser solubilizada. Y eso es específico para cada sustancia. Y ese sería más o menos el camino de los cálculos renales. Exacto, porque ahora las sustancias que voy a disolver en el agua no alcanzan, o sea, ya no caben en el agua, valga la expresión. Y entonces, ¿qué sucede? Se agrupan entre ellas. Por ejemplo, oxalato de calcio, ¿sí? Y entonces el oxalato de calcio se junta y forma cristales. Y esos cristales ya no se disuelven. Y ese es el cálculo renal, ¿sí? Es una piedrita. Y además, el problema con los cálculos es Una de que, esas creo que Pues se ya, metió Oscar, ya, esos, esos, ya. esos cálculos renales sirven a la vez como un centro en donde más cálculos se van formando, se va juntando y se va juntando. Entonces puede haber cálculos renales muy chiquitos, arenillas les llaman, pero puede haber cálculos renales, yo alguna vez vi un cálculo renal de este tamaño. Ah, Y no me, pues ese no sale, ese no va a no, salir, ¿no? Y bueno, a lo mejor ese no tiene tanto problema porque se queda atorado, bueno, sí tiene problema, pero se queda atorado en el riñón. Pero los que no son ni tan grandes ni tan chiquitos, tratan de salir. Y ese tratan de salir, pues es un poquito doloroso. ya nos lo contarán los que Sí, tienen y a los que cálculo. tengan cálculos. Oye, si no tienes inconveniente, nos vamos más rapidito porque hay un Claro, por montón de supuesto. No, preguntas. no, claro, claro. Dice Rosy Cruz, ¿por qué es indispensable la toma de agua en el organismo? ¿Qué tan perjudicial sería tratar de sustituirlo con otros líquidos? Bueno, primero, los otros líquidos están hechos de agua y algo disuelto en el agua. Entonces sigues tomando agua. El problema es lo que le metes con los otros líquidos. Si metes un refresco, metes iones, cambias pH. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista del agua, sigues metiendo agua, pero desbalanceas otras cosas. Entonces, Claro. ese sería el problema. Quetzal Hernández dice, ¿el agua en algún momento sería dañina dentro del organismo si saturamos su ingesta? Sí, lo que comentaba, el agua, si tomo demasiada agua, me, no la puedo manejar correctamente, me inflamo y entonces se convierte en un agua tóxica. Ya no es útil, vamos a decir así. Eso es. Baruch Hernández dice, ¿qué pasa al estar sobrehidratados, como lo comento? ¿Qué efectos produce en el cuerpo y en sus funciones? Bueno, Sobrehidratados, dice. sí, sobrehidratado volveríamos a tener el punto de la inflamación. No podemos desplazar todo el agua, entonces acumulamos agua en los tejidos. Y ese es un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio crónico, no el agudo que está hecho para combatir la inflamación, digo la infección, sino el crónico, el que se queda mucho tiempo, es dañino porque entonces empezamos a atacar a nuestro propio organismo. Belén Carrillo te pregunta, ¿la presión del cerebro depende de otros factores aparte del agua? Bueno, ahí a lo mejor podríamos decir que los gases también contribuyen, porque pues, los gases van a permear a todas partes del organismo, pero fundamentalmente la presión es una cuestión de agua, es una cuestión hídrica. Yo me atrevería a decir que las comunicaciones, ¿no? Sí, Si se te bloquea alguno de los agujeritos o alguno de los conductos, hidrocefalia. sí, bueno, ahí es un tapón, exactamente lo que nos pasa Exactamente. cuando se tapan las tuberías de la casa, ¿no? Es un tapón.
Fer Román te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre agua en los adultos y agua en los niños? ¿Por qué es crucial tener la responsabilidad de hidratarse bien? Nosotros tenemos ya un sistema que ya está entrenado, vamos a decir así, y está maduro. Todos estos sistemas de control y de retroalimentación se van, eh, se van madurando o se van armando conforme el desarrollo. Entonces, cuando comenzamos, incluso desde el desarrollo embrionario, hay un control de esto. Pero digamos que los recién nacidos no tienen bien calibrado o bien armado todo el sistema. Entonces, cambios relativamente pequeños no son manejables, no se puede ajustar con la celeridad y con la efectividad que lo hacemos, bueno, que lo vamos haciendo conforme vamos madurando. ¿Sí? Entonces ya nosotros, los adultos, digamos, ya tenemos el entrenamiento, ya todas las piezas están en su lugar y ya saben cómo coordinarse. Los niños están aprendiendo, su sistema de control está aprendiendo cómo coordinarse. Entonces, pequeños cambios pueden ser desastrosos. ¿Sí? Un niño deshidratado se te muere en 1 hora, en 2 horas. Un adulto puede aguantar deshidratación 2 o 3 días. Digo, se va a morir de todos modos, pero 2 o 3 días es un tiempo muy, muy largo. Puede hacer los ajustes con mucha mejor efectividad, vamos a decir así. Muy importante eso que dices. Cintia WMM dice, ¿cuál es el papel que cumple el agua en la regulación de la temperatura corporal? ¿Tiene Ok. alguna importancia en la lubricación de las articulaciones del cuerpo? Bueno, voy a empezar con el segundo. La lubricación de las articulaciones es un producto, digamos, o está basado en una solución acuosa, otra vez es agua, y yo meto una serie de sustancias disueltas ahí que me sirven para hacer la lubricación. Por ejemplo, muy popular el hialuronato o el ácido hialurónico, ¿sí? Pero otras sustancias que son también carbohidratos entran ahí y entonces se hace una solución muy viscosa. Entonces, esa solución viscosa, ¿qué sirve? Sirve para amortiguar el raspón, digamos, que darían los huesos si se friccionaran unos con los otros. Pero es una solución acuosa, o sea, sigue siendo agua con solutos. En el caso de la temperatura, mencioné yo hace rato un poquito, el sudor, un reflejo muy rápido de cómo controlar nuestra temperatura es sacar agua, es evaporar, porque cuando el agua se evapora, jala energía de la piel y entonces enfría la superficie. Entonces es una forma de enfriarnos rápidamente. Por ejemplo, algo comparable es cuando ponemos alcohol en la piel y le frotamos, el alcohol se evapora y sentimos fresco. ¿Sí? Es exactamente el mismo fenómeno. Estamos utilizando la energía que se maneja para evaporar el agua para enfriarnos en la superficie. Muy bien. Fanny Zúñiga te pregunta, ¿qué tan cierto es que el agua alcalina puede ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento a niveles celulares? Híjole. Aquí, bueno, acuérdense que alcalinidad y acidez tiene que ver con la presencia de ácidos o bases en el sistema. El agua solita es neutra, por definición es neutra porque funciona tanto como ácido como base. Y eso nos da un pH 7. Si le echamos más bases, pues la mandamos del lado alcalino, y si le echamos más ácidos, la mandamos del lado ácido. Algo interesante es que los seres vivos no funcionan a pH 7, nosotros no funcionamos a pH 7. O sea, nunca funcionamos con agua pura neutra, sino tenemos diferentes pHs. Por ejemplo, el interior de las células suele ser ácido, porque además, como parte del metabolismo, formamos ácidos, ¿sí? Ese metabolismo lo hace. Entonces, nuestro pH interno de las células es ácido. Nuestra sangre tiene un pH alcalino de 7.4 en promedio, 7.35, 7.45. Entonces, depende de dónde estemos, y incluso los compartimientos celulares, las mitocondrias por un lado, el núcleo por otro, el citosol por otro,
tienen pHs diferentes, o sea, tienen diferente proporción de ácidos y bases, ¿sí? Ajá. Y esa es la forma en que funcionan normalmente. Entonces, cuando hablamos de agua alcalina, lo que yo he leído, no he leído mucho al respecto, debo admitirlo, es que lo que dice es que tratamos de disminuir el impacto del metabolismo. Nuestro metabolismo produce ácidos. Entonces, si meto agua alcalina, lo que estoy haciendo es neutralizando un poquito el sistema. Y la idea es que el envejecimiento es un problema no de exceso, de disfunción metabólica, que se producen muchos radicales libres, que el metabolismo está como que desbalanceado. Entonces, lo que se dice es que podría ayudar de esta forma. Hay Yo que revisar en qué va la tendría que literatura. rascarle. Yo lo tomaría, como muchas cosas que oímos, yo lo tomaría de manera crítica y habría que rascarle más a detalle a lo que se dice, ¿no? Al respecto. Hay que ver la literatura, Fanny Zúñiga, Exactamente, que se ha publicado. exacto. Daniela de la Paz, pregunta interesante para algunos. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a la concentración normal de agua en el cuerpo? Ah, el alcohol es un diurético. O sea, el alcohol lo que hace es, y bueno, no creo tener que, o estar descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Fin de semana y nos la pasamos en el baño, ¿no? Entonces, claramente un diurético. Y el alcohol es un deshidratante. De hecho, la cruda, una parte muy importante de la cruda es un proceso de deshidratación, ¿sí? De deshidratación justamente del sistema nervioso central. Y entonces ahí vienen una serie de cuestiones relacionadas con eso. Entonces, el alcohol da una carga osmótica. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo que no he hablado y viene bien para ponerlo aquí. Todo lo que se disuelve en el agua y ocupa un espacio, le da una carga al agua para tratar de jalar agua de otro lado para disminuir esa concentración. Es un proceso que llamamos ósmosis en términos generales. Entonces, el alcohol, al ser muy soluble en agua y meterse en el agua, genera una carga osmótica. Y entonces, ¿qué sucede? Jalamos agua de otra parte para tratar de diluir el alcohol y equilibrarnos. Y entonces eso saca agua del organismo y lo tiramos por el riñón. Entonces incrementa la diuresis, es un diurético. Igual que el café, igual que el té, igual que lo que sea muy salado. Al principio lo retiene y luego lo tira, ¿no? Entonces es un diurético. Entonces, para la cruda hay que tomar agua en Hay que lugar de tomar agua. chiles. Muy Muy Bueno, y bien. ahí, por ejemplo, los electrolitos también son importantes porque ya hubo un desbalance iónico, ¿no? Esta es sigue una pregunta muy nacionalista. ¿Cuál es la cantidad mínima de agua que los mexicanos necesitan para llevar a cabo sus actividades diarias? Híjoles, es una discusión bien interesante y ahí Oscar seguramente tendrá mucho que decir al respecto. Hace muchos años se decía la ONU, que el consumo mínimo básico de una persona era 150 litros por día. Era el consumo de confort. Me acuerdo cuando trabajamos en esa parte del agua, era el consumo de confort. Ahorita ya andamos por los 100 y le quieren bajar. Sí, Entonces, bueno, ¿para qué necesitamos el agua? Uno es que necesitamos el agua para tomar el agua. Otra es que necesitamos el agua para lavar cosas, ¿no? Y donde más gastamos, pues es lavando cosas. O lavamos nuestra ropa o nos lavamos a nosotros mismos. Entonces, si yo me tardo 10 minutos, 15 minutos en el chorro de la regadera, pues porque me encanta cómo se siente el agua calientita, pues ahí me chuté mis 100 litros, ¿no? En un ratito. claro. Entonces, o si agarro y me gusta lavar el coche, ¿verdad? Al estilo clásico a manguerazos, pues ya me gasté mis 100 litros lavando el coche. No me los gasté en mí. Entonces ahí la pregunta es interesante. Ese consumo mínimo, ¿para qué lo quiero? Claro. ¿Para qué lo voy a usar? Sí. Y además actualmente pues se impondrán forzosamente medidas de restricción, ¿no? Sí, exactamente. Dice Paola Orozco, ¿hay alguna manera de enriquecer el agua simple común
para mantener y mejorar la hidratación del cuerpo, por ejemplo, en esta temporada de calor? Bueno, el agua es el agua, ¿no? El agua es el agua, eso no cambia. Pero yo le puedo añadir al agua algo que me ayude a retener más agua. Por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa si le pongo sales? Si le pongo sales, voy a meter y voy a retener el agua en mi organismo. Entonces, me ayuda mucho más en épocas de mucho calor tomar electrolitos que tomar agua pura, porque retengo más fácilmente o más eficientemente el agua. Pero eso es en una situación en donde tenemos un estrés de agua, ¿no? En condiciones normales, pues el agua basta, solita, no hay forma de mejorar el agua. Dice Inés Marlene Hernández, en el mercado hay diversas marcas de agua, las cuales prometen más o menos sodio. ¿Qué tanto puede afectar o beneficiar al organismo la falta o exceso de sodio? Ok, lo que decía hace un momento, el sodio, el cloruro, el potasio son, digamos, son iones que necesitamos nosotros para trabajar, ¿sí? Entonces, pero los tenemos a ciertas concentraciones. Entonces, si le pongo un poquito de iones, permite que el agua que estoy introduciendo se quede más tiempo y se maneje más eficientemente. Entonces, el suero, bueno, la solución salina, ¿no? Que por ejemplo utilizamos, es nada más cloruro de sodio, pero eso me ayuda a mantener la osmolaridad, decíamos este equilibrio osmótico, y mantener el agua en su lugar, que no pierde el agua. Entonces, sí, una cantidad adecuada de sales nos ayuda, pero siempre y cuando esa cantidad de sales se balancee con la osmolaridad, o sea, con las soluciones que nosotros manejamos. Por ejemplo, no, en los mamíferos en general, nosotros en particular, la osmolaridad de nuestra sangre, nuestros líquidos en general, son 280 miliosmolar. Entonces, la solución salina, no el suero glucosado, la solución salina tiene una concentración de cloruro de sodio equivalente a igualar esos 280 miliosmoles. Entonces, cuando yo sustituyo la sangre, por ejemplo, que perdemos, o la hidratación con una solución salina, estoy metiendo la suficiente cantidad de agua y la suficiente cantidad de iones para que se equilibre con mi agua y no haya un desbalance. Entonces, eso es lo que yo tengo que cuidar, en todo caso, ese Muy equilibrio bien, osmótico. muy bien. Samantha Amador dice, en cuanto a otras bebidas como el café, té, jugos, bebidas deportivas, ¿cómo afectan estas nuestras necesidades generales de hidratación? Ok. ¿Qué pasa si tomo una bebida que tiene, voy a regresar a la osmolaridad, que tiene una carga osmótica muy alta? No sé, hay demasiada sal o demasiada azúcar. No puede ser azúcar, cualquier soluto, ¿sí? Entonces, yo me la voy a tomar y cuando llegue al intestino, la osmolaridad de ese líquido dentro de mi tubo digestivo va a ser mayor que la osmolaridad que tengo en mi organismo. Entonces, hace un ratito mencioné que esa carga osmática me jala agua. Entonces, el agua no se va a meter a mi organismo. El agua se va a salir de mi organismo, ¿sí? Si tomo algo que tenga una osmolaridad más alta, no meto agua, saco agua. ¿Por qué no podemos beber agua de mar? Porque si bebo agua de mar, estoy rodeado de agua, estoy de náufrago, y estoy rodeado de agua, pero bebo agua de mar, no voy a meter agua, voy a sacar agua, Claro, claro. porque hay un exceso de sal, en este caso particular. Muy bien. Enrique Mendieta, nos quedan 3 minutos y nos quedan muchísimas preguntas. Me Entonces, imagino. nada más te voy a leer y le voy a mandar el agradecimiento a los que han enviado sus preguntas. Las puedes consultar después en la plataforma y Sí, las muchas puedes gracias. contestar. Gracias. Axayacatl Larré, Davisho González, Víctor Quinto, Jocelyn Ortiz, Miguel Juárez, Daniela RS, Areli Galván y Antonio Soul.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su interés, y ya el maestro Mendieta verá la manera de contestar sus inquietudes. Pero Claro, la verdad es que nos has dejado un panorama general y has remarcado la importancia de que estemos plenamente hidratados para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Que podemos desequilibrarnos fácilmente y que tenemos que cuidar este proceso de hidratación. Yo le preguntaría a Juan José si tiene algún mensaje de salida de este conversatorio. No, no, hay que agradecerle a nuestro invitado lo sintético y al mismo tiempo lo amplio de los temas que ha tocado. Necesitamos 12 sesiones, no un conversatorio, ¿no? Pero obviamente está invitado para siguientes conversatorios. Muchas Muchas gracias, por gracias. supuesto, muchas gracias. Gracias, Juan José. Oscar Monroy, ¿algún comentario de salida? Sí, una felicitación porque yo tantos años dedicado al agua, nunca había tenido una plática directa sobre el efecto del agua en el cuerpo. Así todo sintético, todo alrededor, y me encantó la plática. Y luego la referencia que hizo sobre cuál es el consumo confort. En efecto, el consumo confort ha bajado y ahora unos estudiantes que hicieron sus tesis de doctorado sobre consumo de agua y tal, para tratamiento, encontramos que en casas, departamentos, eran más bien gente que vivía en departamentos en todas las zonas de la UAM, porque se hizo alrededor de la UAM Iztapalapa, de la UAM Azcapotzalco, de Xochimilco, ya de las dos nuevas unidades ya no se llegó hasta allá, pero sacamos de promedio 70 litros por habitante por día. Ujú. Y es consumo confort, no les faltaba el agua, lavaban lo que necesitaban todo. Y es que en lugares donde hay más cultura del agua, donde hay más falta del agua, la cultura del agua es hacia la conservación. Extrañamente, en estos edificios clase media ilustrada, pues, digamos, todos eran estudiantes, tal. El manejo de los dispositivos ahorradores de agua está más presente que en casas de lujo. Claro, ahí lo que quieren es gastar agua, ¿no? Pero bueno, en esta época de sequía, de cambio climático y todo, vamos a tener que ir moviéndonos hacia esta cultura de tener muebles de baño y tal y ahorrarlos. Y eso digo porque hay gente que está por abajo de los 20 litros, abajo de los 10 litros diarios, y esa gente hay que llevarla y subirla hacia que todos estemos en un 70, que es lo más democrático que podemos encontrar. Es todo. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Y felicidades, Enrique. Muchas Mendieta, gracias por Muchas tu gracias, Oscar. plática. Enrique Mendieta, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. Fue un privilegio escucharte. ¿Quieres dar un mensaje de salida a nuestra audiencia? Pues primero un agradecimiento a la invitación y como dice Oscar, es un privilegio estar aquí porque realmente el comunicarnos con todos, más allá del ámbito de la universidad, es muy importante. Bueno, el agua es indispensable, el agua es importante, el agua es importante para mí, pero el agua es importante para todos. Y como yo, que ahora sí que muy filosófica y religiosamente, como quiero que traten a mi agua, debo de tratar al agua de los demás. Entonces, creo que es muy importante este punto. Muy bien, pues escucharon ustedes al maestro Enrique Mendieta, profesor de la UAM Iztapalapa. Así llegamos al final de una emisión más de Tan Claro como el Agua.
estos conversatorios del Museo Gota de Agua. Les agradecemos mucho su presencia en esta emisión, su interés, su afán participativo. Muchas gracias, Lilia Naya, por la producción de este conversatorio. Y gracias a todos ustedes. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 6 de la tarde para otro conversatorio de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Les agradecemos mucho su presencia y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.